lleva 85 años establecer un banco de inversión de primer nivel en Wall Street. Y solo 3 días de destruirlo, Alan Schwartz, sentado en el asiento principal de su oficina, levantó la vista y vio a los 6 principales ejecutivos de la empresa agotados. El tema de esta reunión de emergencia era Bear Stearns, el quinto banco de inversión de EAN, y una gran institución con 3.000 millones de dólares en activos. ¿Iría a la quiebra? Al amanecer. Porque su cuenta de efectivo no tenía ni un centavo. Ann Schwartz había asumido el cargo de CEO de Bear Stearns solo 3 meses antes. Llamado a ocupar el puesto en medio de la crisis de hipoteca subprime, aunque estaba mentalmente preparado, nunca pensó que el colapso llegara con tanta violencia. Al menos una semana antes. Las reservas de efectivo de la empresa eran totalmente suficientes para las necesidades básicas de operación, hasta que un suceso inesperado detonó la crisis hace 2 días. Un fondo de cobertura llamado Hyman Capital envió un correo electrónico a su proveedor Goldman Sachs, pidiéndole que asumiera las transacciones derivadas pendientes de $5 millones entre Hyman Capital y Bear Stearns. Por lo general, Goldman Sachs hubiera aceptado directamente la solicitud de Hyman. Hyman era un cliente antiguo de Goldman Sachs, y este último siempre estaba dispuesto a asumir este tipo de transacciones para todos sus clientes, ganando comisiones en el proceso. Pero esta vez hubo un imprevisto. La respuesta que recibió Hyman fue: Goldman Sachs no tiene interés en esta transacción. Los operadores de Hyman se sorprendieron mucho, pensando que la gente de Goldman Sachs había respondido al correo equivocado. El jefe de Hyman llamó personalmente a Goldman Sachs para preguntar, y la respuesta fue que el correo no estaba errado en Goldman Sachs. Se negaba a asumir transacciones relacionadas con Bear Stearns, porque se están yendo a la ruina. Si el banco de inversión número 1 del mundo, con la fuerza de Goldman Sachs, no se atrevía a asumir el riesgo de operar con Bear Stearns, ¿quién más lo haría? Este correo electrónico despiadado de Goldman Sachs casi sentenció la muerte de Bear Stearns en Wall Street. No hay secretos que se mantengan ocultos. La noticia se filtró en minutos, y la presa comenzó a romperse en varios fondos de cobertura. Retiraron dinero frenéticamente de Bear Stearns. Solo 2 grandes fondos de cobertura, Renaissance de Canaries y Hybrid, retiraron más de $500 millones en activos. Por supuesto, era su derecho como principal corredor de liquidación de fondos de cobertura. Bear Stearns había establecido cuentas de margen especialmente aisladas para ellos, donde depositar sus activos. El problema es que, al igual que todos los codiciosos bancos de inversión de Wall Street, Bear Stearns había hipotecado estos activos para obtener más fondos y aprovechar más beneficio. Cuando una gran cantidad de fondos de cobertura solicitaron retiro simultáneamente, las cuentas aisladas de Bear Stearns no pudieron proporcionar tanto efectivo y valores en el momento, por lo que tuvieron que usar las reservas de efectivo propios de la empresa para cubrir el déficit, y esas reservas eran escasas. La ley Glass-Steagall de 1933 establecía la separación obligatoria entre operaciones bancarias comerciales y de inversión, y prohibía a los bancos de inversión realizar operaciones de ahorro. Incluso Bear Stearns, que creó mitos en Wall Street y tenía las tasas de rentabilidad más altas, solo tenía $18.000 millones en reservas de efectivo. Era como si en un cine lleno alguien gritara ¡fuego! Y todos intentaran salir al mismo tiempo por una puerta de medio metro de ancho. Para cuando Alan Schwartz convocó la reunión, las cifras de efectivo disponibles se habían agotado hasta 0. El departamento de transacciones informó el último cálculo en sí. Bear Stearns lograba seguir operando mañana. Sufriría pérdidas de al menos $14.000 millones en un solo día. Además, el viernes por la mañana vencían $24.000 millones que Bear Stearns debía a Citibank. El lujoso edificio central de Bear Stearns, en el número 383 de Madison Avenue, se alzaba en Manhattan, y la noche estaba en silencio total en la oficina. Alguien no pudo evitar censurar la maldad de Goldman Sachs. Pero maldecir a Goldman Sachs no servía de nada en ese momento. Especialmente en Wall Street, donde quejarse de la crueldad de los demás es como admitir tu propia incompetencia. Para Schwartz,
La prioridad era buscar un préstamo de emergencia, a cualquier costo, para ganar 24 horas más de respiro. Para Bear Stearns, una señal de teléfono salió desde la sede de Bear Stearns hacia un restaurante de lujo en el centro de Manhattan, a pocos kilómetros de distancia. Allí, Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, celebraba su cumpleaños número 52 con su familia. El tono de llamada apresurado interrumpió su raro momento de tranquilidad. Schwartz pidió a Dimon que JPMorgan proporcionara un préstamo de emergencia de $300,000 millones. Pero Dimon lo rechazó claramente después de colgar. Dimon regresó a la fiesta de cumpleaños, pero su estado de ánimo no pudo recuperarse. Sabía muy bien que sería una noche sin dormir. Un huracán financiero que comenzaba con Bear Stearns se estaba intensificando rápidamente, y si no se contuviera, su perímetro pronto azotaría los mercados financieros estadounidenses. Rechazar a Schwartz no significaba que JPMorgan pudiera mantenerse al margen. De hecho, la llamada era más un aviso que no aceptaba negaciones que una solicitud. La crisis de hipotecas subprime azotaba al país desde hacía un año, y casi todas las instituciones financieras estadounidenses habían sufrido graves golpes, excepto JPMorgan Chase, dirigido por Dimon N. y Cho Cho. El gobierno de Clinton promulgó la Ley de Modernización de Servicios Financieros, que rompió el mecanismo de separación de operaciones establecido por la ley de 1933, permitiendo a los bancos comerciales incursionar en operaciones de inversión a través de holding financieros. JPMorgan Chase, perteneciente al campo de los bancos comerciales, también había desarrollado operaciones de inversión similares a las de Bear Stearns, pero de manera más prudente. Dimon era reconocido en Wall Street como alguien que no le gustaba arriesgarse. Siempre había insistido en controlar el negocio de CD o obligaciones respaldadas por hipotecas, dentro de un tamaño razonable. Bear Stearns era la empresa más agresiva en este negocio, capturaba las tasas de rentabilidad más altas, pero también asumía los riesgos más elevados. JPMorgan Chase, por ser el menos activo en este sentido, se convirtió en la única empresa con buena operación y capital suficiente en la tormenta. Una coincidencia que parecía fatal. En la sede de JPMorgan Chase estaba en la calle 47, justo frente al edificio de Bear Stearns, y los empleados de ambas empresas podían ver claramente a los demás a través de los vidrios. En ese momento, solo JPMorgan Chase podía salvar a Bear Stearns, un hecho que Dimon y Schwartz sabían, al igual que la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, desde que Bear Stearns comenzó a tener problemas de liquidez. Timothy Geithner había estado vigilando los cambios del mercado. Como presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, era el confidente más importante de la Reserva Federal. Esa noche, las llamadas telefónicas no paraban. Después de que Schwartz pidiera ayuda a Dimon, este último transmitió rápidamente la noticia a Geithner. Luego, Schwartz también llamó a Geithner y le presentó la situación. Sí, no recibía un préstamo de emergencia. Bear Stearns solicitaría la quiebra directamente. Geithner pensó rápidamente. Tenía que determinar si Schwartz exageraba la gravedad de la crisis para obligar al gobierno a proporcionar ayuda. Los inaccesibles bancos de inversión de Wall Street tenían innumerables términos técnicos incomprensibles para los extranjeros. Miles de élites financieras graduadas de universidades prestigiosas y con familias acomodadas se repartían enormes beneficios en estos castillos de capital, con más de 100 años de historia. Sin embargo, en los ojos de Geithner, este juego de enriquecimiento con una fachada llamativa que Wall Street había construido era en realidad vulnerable. El departamento de transacciones de repo de gran tamaño de Bear Stearns, cada mañana, alrededor de las 6, los operadores comenzaban a hacer miles de llamadas para pedir préstamos a las principales instituciones financieras mundiales, con los activos de tipo valores de Bear Stearns como garantía. En condiciones normales, Bear Stearns podía pedir préstamos de $700,000 millones al día, en promedio. Después de obtener el dinero, lo invertía en mercados de valores. En los últimos años, los valores que emitían y negociaban eran en su mayoría valores a largo plazo, respaldados por hipotecas,
con altos rendimientos, mientras que sus préstamos eran en su mayoría repos a corto plazo con tasas de interés bajas, siendo los más comunes los repos overnight. Bear Stearns pagaba y redimía valores cada mes, cada semana e incluso cada 24 horas. Luego rehipotecaba los valores y pedía préstamos rápidamente, tomando préstamos a corto plazo para comprar activos a largo plazo, ganando diferenciales de interés en ciclos. Este modelo de financiamiento a corto plazo funcionó sin problemas durante más de 20 años. La mayoría de las garantías que Bear Stearns proporcionaba a los bancos eran valores respaldados por hipotecas subprime. Después del estallido de la crisis de subprime, estos valores se depreciaron rápidamente, y su precio de mercado ya no podía garantizar los fondos prestados. Por lo tanto, los acreedores enviaron notificaciones a Bear Stearns, exigiendo más garantías y el pago de márgenes adicionales. Bear Stearns había operado durante mucho tiempo con un apalancamiento de 30 veces. Cuando la crisis de liquidez estalló de forma concentrada, todavía tenía préstamos hipotecarios por miles de millones de dólares en el exterior, y las notificaciones de márgenes adicionales llegaban constantemente desde los principales bancos mundiales, como nieve, sumado a la corrida bancaria de los fondos de cobertura. Las reservas de efectivo restantes de Bear Stearns, de 18,000 millones de dólares, se agotaron rápidamente en poco tiempo. Bear Stearns confirmó con hechos un famoso dicho: cada banco de inversión de Wall Street está a solo 24 horas de la quiebra. Geithner finalmente llegó a la conclusión de que Bear Stearns realmente estaba en un callejón sin salida. Transmitió la noticia rápidamente hacia arriba. El tiempo que le quedaba al gobierno federal para salvar a Bear Stearns era escaso. Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, pidió al presidente Bush que aprobara el plan de rescate de emergencia, la primera reacción de Bush fue de incomprensión. ¿Por qué usar la fuerza estatal para rescatar a una empresa privada en un mercado libre? Los mercados tienen altibajos. Si una empresa es demasiado codiciosa, debería desaparecer naturalmente cuando llega la crisis. Los 5 grandes bancos de inversión de Wall Street pagaban más de 66,000 millones de dólares en salarios anuales, y cada uno de sus CEOs ganaba más de 100 millones de dólares al año. Tomaban 4 días de vacaciones a la semana, volaban en aviones privados para jugar al golf, y vivían una vida más cómoda que la del presidente. Rescatar a estos multimillonarios con el dinero de los contribuyentes causaría una fuerte reacción negativa en la opinión pública. Para Bush, no parecía una estrategia sensata. Paulson entendía la preocupación del presidente. El codicioso Bear Stearns era, efectivamente, el último objeto que debía ser rescatado, pero también era el que tenía que ser rescatado antes de asumir el cargo de secretario del Tesoro. Paulson había trabajado en Goldman Sachs durante más de 30 años, llegando a presidente y CEO. En sus ojos, la crisis de Bear Stearns era un riesgo para todo el sistema financiero. Los valores hipotecarios que Bear Stearns proporcionaba como garantía a los acreedores y que aún no había redimido, superaban los 1,200,000 millones de dólares. Si se dejaba que Bear Stearns quebrara, estos bienes garantizados serían subastados compulsivamente por los acreedores. El mercado de valores hipotecarios ya estaba en crisis. Con poca liquidez, un valor hipotecario que valía $100 hace un año, ahora, podía valer menos de $50. Si los 1,200,000 millones de dólares en valores hipotecarios de Bear Stearns se lanzaran al mercado en poco tiempo, inevitablemente agravarían la crisis de liquidez. La parte más fatal del problema era el principio de evaluación al mercado, adoptado por el mercado de financiamiento hipotecario, que requería que todas las empresas revaluaran los valores que poseían según el precio de mercado más reciente y depreciaran los activos no vendidos. Es decir, la regla de valoración a precio de mercado. En otras palabras, cuando los acreedores subastaban los valores hipotecarios a bajo precio, no solo era una crisis para Bear Stearns, sino que el valor de este tipo de valores en manos de todas las instituciones financieras mundiales caería simultáneamente. Estas instituciones recibirían innumerables notificaciones de pago de márgenes adicionales de parte de los acreedores, y luego
tendrían que vender los valores hipotecarios que poseían lo antes posible para reducir el apalancamiento, lo que haría que los precios de los valores hipotecarios cayeran aún más. Este ciclo vicioso de caída de precios, depreciación de activos, venta por pánico, mayor caída de precio, era como una espiral de muerte cuando un avión pierde velocidad. Después del análisis de Paulson, Bush reconoció la gravedad del problema y, a pesar de la presión pública, aprobó que la Reserva Federal de Nueva York otorgara un préstamo de emergencia a Bear Stearns. Había un problema técnico que resolver. Según la ley estadounidense, los bancos comerciales podían solicitar préstamos a la Reserva Federal a través de la ventana de descuento. Pero Bear Stearns era un banco de inversión. Por lo tanto, JPMorgan Chase, como banco comercial, fue designado como socio de colaboración, con la función de transmitir el dinero de la Reserva Federal a Bear Stearns. La noche avanzaba, y élites de JPMorgan Chase, la Reserva Federal, la Comisión de Valores y Cambios, y varias famosas firmas de abogados, llegaron en grupo a la sede de Bear Stearns. Estaban a punto de llevar a cabo la primera rescate de emergencia del gobierno estadounidense a una institución no bancaria desde la Gran Depresión de 1929. Después de una larga noche sin dormir, a las 7 de la mañana, se redactó un borrador de noticia. Hoy, JPMorgan Chase anunció que, en colaboración con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, está dispuesto a proporcionar fondos garantizados a Bear Stearns si es necesario, por un plazo máximo de 28 días. Después de la apertura del mercado bursátil, el precio de las acciones de Bear Stearns subió un 9%. Alan Schwartz y los ejecutivos de Bear Stearns se alegraron como si hubieran vuelto a la vida. Habían conservado su trabajo y su patrimonio en acciones. Sin embargo, solo media hora después, el aumento se desvaneció rápidamente y la tendencia cayó drásticamente. Ese día era el 14 de marzo de 2008, y el precio de las acciones de Bear Stearns cayó un 47%, alcanzando su nivel más bajo en 9 años. Los principales valores financieros, incluidos JPMorgan Chase Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley, también cayeron drásticamente, golpeando los mercados financieros mundiales. El mercado no creyó en el plan de rescate de 28 días de la Reserva Federal. El hecho de que la Reserva Federal rompiera la tradición al inyectar capital en un banco de inversión demostraba precisamente que Bear Stearns y todo el mercado estaban en una situación extremadamente peligrosa. Esta información proporcionó a los inversionistas una base para juzgar lo que antes eran rumores, ahora eran hechos indiscutibles. Después del anuncio del plan de rescate de la Reserva Federal, Standard & Poor's bajó inmediatamente la calificación de Bear Stearns. Dejándolo en un entorno de transacción más estricto, la crisis de subprime había estallado hacía un año. Y Bear Stearns no podía salir de la situación difícil en solo 28 días. Aprovechando que Bear Stearns recibió una inyección de capital a corto plazo de la Reserva Federal, una gran cantidad de clientes se retiraron aceleradamente. De lo contrario, probablemente se arrepentirían. En términos de operación práctica, los operadores de Bear Stearns se quejaron a Schwartz cada vez que obtenían fondos de liquidez a través de JPMorgan Chase. Este último cobraba un margen del 20%. Si le das $100 en garantías, él solo te da $80. Además, la mayoría de las garantías de Bear Stearns seguían en manos de los acreedores sin ser redimida. Bear Stearns tenía que obtener primero el dinero de la Reserva Federal para redimirlas y luego entregárselas a JPMorgan Chase. Por lo tanto, Bear Stearns y JPMorgan Chase se enzarzaron en una absurdo paradoja de pagar primero o entregar primero, y hasta hubo acaloradas discusiones a gran escala entre los operadores de ambas partes. Bear Stearns logró sobrevivir ese mediodía extremadamente caótico, pero su situación era peor que antes. No había empleados, desde los altos ejecutivos hasta los empleados básicos, que lloraban por el sufrimiento. Algunos no habían dormido en 3 días y 3 noches, pero el tormento no había terminado. Alan Schwartz llamó a Geithner para coordinar el plan de operación del próximo lunes. En la llamada,
Otro rayo cayó en Geithner. Le dijo a Schwartz que el Departamento del Tesoro y la Reserva Federal habían tomado la decisión de no permitir que Bear Stearns siguiera luchando hasta el próximo lunes. El problema tenía que resolverse ese fin de semana y la única solución, según Geithner, tienes que cerrar una transacción sólida este fin de semana. Schwartz entendió el significado de estas palabras. En JP Morgan Chase debía adquirir directamente a Bear Stearns. Cuando se transmitió la noticia, los ejecutivos de Bear Stearns, que no habían dormido en 3 días y 3 noches, no pudieron creerlo. Pensaban que tenían un mes y al menos podían ir a casa a dormir el fin de semana. Pero de repente solo les quedaban 2 días. Completar la fusión de 2 gigantes financieros estadounidenses. 4, las 8 horas será como si alguien te apuntara con una pistola a la cabeza y te pidiera que ordenaras una casa que no se había limpiado en 3 meses, en 3 minutos, mientras resuelves 10 libros de problemas de matemáticas olímpicas. Schwartz se dio cuenta claramente de que había sido demasiado ingenuo. El juego financiero no tenía tanta bondad desde la perspectiva de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro. No querían seguir inyectando capital a Bear Stearns, que estaba agonizando bajo presión pública, y querían resolver el problema de una vez con el menor costo posible. Por otro lado, JP Morgan Chase, como posible adquiriente, por supuesto quería que el precio de las acciones de Bear Stearns fuera lo más bajo posible, un grupo de buitres esperando para cazar pancha. Sobre Bear Stearns y todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas, parecía un guión previamente diseñado, con el objetivo de entregar Bear Stearns a JP Morgan Chase de una vez. Llegó el sábado, y toda la atención se centró en Jamie Dimon. Todos esperaban su oferta de adquisición. Dimon tenía 2 ideas. Primero, obtener el máximo beneficio para JP Morgan Chase, adquiriendo Bear Stearns al precio más bajo posible. Segundo, los activos tóxicos de Bear Stearns eran enormes, por lo que la Reserva Federal debía compartir los riesgos con JP Morgan Chase. De lo contrario, este último se negaba a meterse en el problema. Por la mañana del sábado, Dimon convocó a cientos de gerentes senior de JP Morgan Chase para establecer un salón de operaciones temporal. 200 de ellos colaboraron con Bear Stearns en la diligencia debida a las 6 de la tarde. JP Morgan Chase presentó una oferta preliminar en $10 por acción, con una condición adicional en que harían el lujoso edificio central de Bear Stearns en el 383 de Madison Avenue, diseñado por el famoso arquitecto David Childs, valorado en $1.500 millones, aunque JP Morgan Chase señaló que su valor real era solo $1.100 millones. Al recibir la oferta, Bear Stearns convocó una reunión de la junta directiva en la noche. Todos los directores estaban extremadamente decepcionados, pero impotentes. Bear Stearns no tenía ninguna base para negociar, y solo podía dejarse arrastrar a mi precio de $10 era bajo, pero mejor que nada. Por supuesto, Bear Stearns tenía una opción de contraataque poderosa en liquidación por quiebra, que destruiría el sistema financiero y arrastraría a todos a la ruina. En ese momento, muchos expertos creían que si Bear Stearns quebraba, más de la mitad de las principales instituciones financieras estadounidenses desaparecerían. Pero Schwartz sabía que, en ese caso, incluso los acreedores no obtendrían mucho dinero. Los accionistas no recibirían nada. Y 14.0 empleados perderían su trabajo instantáneamente. Con todos los beneficios eliminados y sus familias en la ruina, Bear Stearns aceptó finalmente la oferta de JP Morgan Chase. Volvieron a ser salvados, pero de una manera amarga. Todos pensaron que el resultado estaba cerrado. Pero, al despertar el domingo, JP Morgan Chase notificó a todas las partes que abandonaría la transacción a Dimon. Le dijo a Geithner que, según cálculos aproximados, de los $3.000 millones en activos de Bear Stearns, al menos $2.200 millones eran activos tóxicos, por lo que, por razones de riesgo, JP Morgan Chase decidió mantenerse alejado de este problema. Geithner entendió el mensaje oculto de Dimon. Incluso si había riesgos, JP Morgan Chase
lo sabía desde antes. El comportamiento de Dimon era una táctica de negociación habitual en Wall Street. Ofrecer primero y luego retirar la oferta. Balancearse en la cuerda floja para intimidar al otro lado y obtener condiciones más favorables después de la amenaza de Dimon. Geithner, Paulson y el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, se reunieron de emergencia y decidieron que, en cualquier caso, no podían dejar que Bear Stearns quebrara. Horas después, la Reserva Federal presentó un plan más favorable para JPMorgan Chase. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York invertiría $288 mil millones y JPMorgan Chase $12 mil millones para crear una institución de propósito específico, que compraría los $300 mil millones en activos de peor calidad de Bear Stearns. Esta empresa, creada especialmente para aislar activos tóxicos, recibió el nombre de la dirección de la Reserva Federal de Nueva York en el Lower Manhattan, Maiden Lane, LLC, y sería administrada por BlackRock, contratada por la Reserva Federal. Este plan aislaría los activos tóxicos, reduciendo drásticamente el riesgo para JPMorgan Chase en la adquisición de Bear Stearns. En la sede de Bear Stearns, la trama que cambiaba constantemente había dejado a todos casi adormilados. Estaban esperando una nueva oferta de JPMorgan Chase. Se decía que Dimon le había dicho a Geithner por teléfono que JPMorgan Chase estaba considerando ofrecer $4 o $5 por acción. Los ejecutivos de Bear Stearns, con expresiones de muerte, calculaban el valor de sus acciones en $4. Era realmente miserable. Como el quinto banco de inversión de Ian-Hu Hung, y él con la tasa de rentabilidad más alta en Wall Street, el precio de las acciones de Bear Stearns había alcanzado $172 por acción solo un año antes, a las 7 de la noche. Recibieron la oferta final de JPMorgan Chase. No era $4 por acción, sino $2. El primero en colapsar fue el presidente de Bear Stearns, Jimmy Kane, que había acumulado acciones valoradas en miles de millones de dólares desde que se uniera a la empresa en 1969. $2 significaba que esas acciones ahora valían $12 millones, lo que, en términos de su nivel de ingresos, era prácticamente cero. Kane instó a la junta directiva a arruinarse junto con JPMorgan Chase y la Reserva Federal a quebrar directamente. Luchar con ellos. Pero con la persuasión de Alan Schwartz, Kane recuperó la calma. Ya no importaba si eran $2 o 2 centavos. Lo importante era que Bear Stearns tenía 14.0 empleados, y si rechazaban el acuerdo, todos perderían su trabajo al amanecer, con todos los beneficios eliminados y sus familias en la ruina. Esa noche, las dos empresas firmaron el acuerdo de fusión. La noticia de que JPMorgan Chase adquiriría Bear Stearns por $2 por acción estalló en los medios financieros mundiales. Jamie Dimon anunció que, desde ese momento, JPMorgan Chase garantizaría todas las deudas comerciales de Bear Stearns durante todo el proceso de negociación. Dimon había obtenido todas las ventajas y las condiciones más favorables, y varios medios lo describieron como el banquero más poderoso y hábil en negociaciones en el mundo actual. Sin embargo, la historia volvió a dar un giro. Al amanecer del lunes, Alan Schwartz no volvió a casa, sino que deambuló solo por la sede de Bear Stearns. Operadores borrachos se agruparon para detener su camino, censurándolo por ser demasiado incompetente y dejarse manipular por Jamie Dimon en ese momento. El asesor legal de Bear Stearns llamó y le informó una gran noticia. El acuerdo de fusión tenía una enorme brecha. Si la Asamblea General de Accionistas de Bear Stearns seguía rechazando la adquisición, el acuerdo caducaría después de 12 meses. Lo más importante es que rechazar la adquisición no haría que Bear Stearns quebrara, porque la cláusula de garantía establecía que JPMorgan Chase debía seguir garantizando las deudas de Bear Stearns durante el periodo de votación de la Asamblea. En otras palabras, el acuerdo de fusión permitía a Bear Stearns obtener financiación gratuita de JPMorgan Chase durante un año, sin pagar nada. Y después de un año,
Bear Stearns seguiría siendo una empresa independiente, sin que J. Morgan Chase obtuviera nada en J. Morgan Chase. Dimon estaba furioso. Menos de mediodía, después de obtener el título de banquero más hábil en negociaciones, se convirtió en el banquero más tonto de Wall Street. Los cientos de famosos abogados contratados por la empresa a un alto costo habían cometido un error tan básico. Además, el plan de la Reserva Federal de invertir $288,000 millones en activos tóxicos de Bear Stearns establecía claramente que solo se ejecutaría después de que J. Morgan Chase completara la adquisición con éxito. En estas circunstancias, Bear Stearns había ganado, la Reserva Federal también había ganado, y solo J. Morgan Chase había perdido al haber absorbido todos los riesgos. Esta gran brecha volvió a complicar la transacción y J. Morgan Chase tuvo que entablar otra ronda de negociaciones con Bear Stearns. Alan Schwartz, que había cedido en todos los pasos durante los últimos 3 días, obtuvo repentinamente una base de negociación importante. Se volvió inesperadamente firme, insistiendo en que J. Morgan Chase aumentara la oferta, mientras que Dimon amenazaba con retirar la oferta y emprender acciones legales contra Bear Stearns para hacerla quebrar inmediatamente. Después de una semana de largas negociaciones, todas las partes volvieron a la razón. J. Morgan Chase aumentó la oferta a $10 por acción, por un total de $1,200 millones. Schwartz de repente se convirtió en el último héroe de los empleados de Bear Stearns. Una semana antes, con el mismo precio de $10, lo consideraban un cobarde. 2 meses después, la Asamblea General de Accionistas de Bear Stearns aprobó el acuerdo de adquisición y la historia llegó a su fin. De los 14.0 empleados de Bear Stearns, J. Morgan Chase retuvo a 6,500. Los que fueron despedidos recibieron indemnizaciones según su antigüedad. Schwartz ayudó a J. Morgan Chase a gestionar el periodo de transición. Luego rechazó un puesto permanente de alto rango, así como ofertas de Goldman Sachs y Morgan Stanley. Y finalmente se unió a una empresa de gestión de activos con menos de 10 años de existencia. Schwartz dijo, "Este nuevo trabajo significa que la vida me ha dado una oportunidad de empezar de nuevo.